señorías. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular quiere hacer una primera reflexión en esta Cámara respecto a esta interpelación. Y, sinceramente, es que a nuestro Grupo Parlamentario, nos parece inconcebible, ¿no?, que ante un tema con el que hoy nos ocupa, que es la delicada situación económica de la empresa pública, mayoritariamente pública, SOGEPSA, y su situación de preconcurso de acreedores, no sea, una vez más, el Gobierno, y muy especialmente la titular de la Consejería de Fomento, el presidente del Consejo de Administración de dicha entidad, los que soliciten a petición propia su comparecencia en esta Cámara para informar a la misma, ¿no? Lo cierto es que conocimos de la entrada en preconcurso de la sociedad pública SOGEPSA por los medios de comunicación. Esa fue la situación. El pasado mes de febrero nos enteramos por los medios de comunicación de que SOGEPSA estaba o entraba en una situación de preconcurso, y de la misma manera hemos conocido la existencia hace unos días de un acuerdo con la UTE que realizaba las obras en la empresa de Boves, que al parecer facilita la salida de esa situación de preconcurso, y también, insisto, nos hemos enterado, señorías, por los medios de comunicación, ¿no?, lo cual yo creo que lo que refleja es una falta de respeto de los titulares del Gobierno y de la titular de fomento de esta Cámara y de este Parlamento, sobre todo teniendo en cuenta que en esta Cámara se han planteado interpelaciones, preguntas, iniciativas bastantes respecto a la situación económica de la empresa pública SOGEPSA, ¿no? Por ello, yo voy a intentar ser breve, porque lo que reclamamos hoy es muy claro en esta interpelación, ¿no? Y es que se aclaren varias cuestiones, a nuestro juicio, muy importantes. La primera es que la presidenta del Consejo de Administración y consejera explique cuál es el acuerdo alcanzado respecto a la famosa sentencia condenatoria a la empresa pública SOGEPSA, que ganó la UTE adjudicataria de las obras de urbanización del polígono industrial de Boves, y sus términos exactos, es decir, qué cantidades son las que hay que pagar de manera inmediata, cuáles son las diferidas en el tiempo, por cuánto tiempo, qué garantías adicionales van a brindar desde SOGEPSA para garantizar los pagos, cuánto más hay que pagar de intereses como consecuencia de este acuerdo, además de los que ya se fijan en la sentencia. La segunda es que nos diga de manera clara, porque lo hemos intentado saber varias veces, como en otras ocasiones, pero sin éxito, si existe algún riesgo de nuevas condenas a cantidades sobre la empresa pública SOGEPSA. Y muy especialmente le hablo sobre un riesgo que existe en nuevas discrepancias con una UTE, en este caso en el polígono industrial de La Llorea, en Gijón, y que, según nuestras informaciones, podría producirse una nueva condena judicial al pago de cantidades también importantes. Queremos saber cómo afectaría a la sociedad si esto se produce, efectivamente, y si nos puede dar alguna información. Si eso modificaría o nos haría entrar en una nueva situación de inviabilidad económica a la sociedad. La tercera es saber exactamente cómo afecta aquel plan de viabilidad que este Grupo Parlamentario forzó se presentara en esta Cámara, que me atrevo a calificar de fallido, evidentemente, y si ese acuerdo alcanzado modifica este plan de viabilidad y cómo, ¿no? Debo recordar, además, que había la obligación ya, y debería estar ya en esta Cámara, porque se aprobó una proposición de ley en este Parlamento, de adoptar, y quiero recordar que era para este periodo de sesiones, un nuevo plan, surgía la presentación de un nuevo plan de viabilidad con un montón de cuestiones concretas que hasta la fecha no se han cumplido, ¿no? La cuarta, yo quiero conocer de una vez por todas, y yo creo que esta Cámara entera lo agradecerá, qué pasa con el polígono industrial de Boves y su ejecución en Siero. Creemos que esta es una cuestión capital, señora consejera, porque en gran medida, desde nuestro punto de vista, la viabilidad económica de la empresa pasa necesariamente porque el polígono de Boves se venda y salga adelante, evidentemente, ¿no? Si el polígono sigue estancado, nosotros creemos que es muy difícil que nunca haya viabilidad para esta empresa, ¿no? Ello, al margen de recordar las consecuencias que para el municipio de Siero y para los vecinos afectados por la situación de abandono de las obras realizadas en la zona de Boves están teniendo en la actualidad. Debería, de una vez por todas, creo yo, dar una respuesta clara a este Parlamento sobre qué se va a hacer, cómo y cuándo, ¿no? En quinto lugar, queremos saber, señora consejera, si se tiene pensado o se está planteando alguna medida
en cuanto al personal de la empresa pública, es decir, si se están planteando despidos o modificaciones de contratos o sobre el personal de Sojosa. Y, por último, respecto al proceso de conversión de esta sociedad, que hoy es mixta, y ustedes plantean convertirla en pública 100%, le requeriríamos una información detallada sobre si se continúa en esa idea, si esa idea a día de hoy es viable, si están los socios privados de SOGEPS en condiciones de ceder gratuitamente sus acciones al Principado, puesto que es lo que parece, según he visto también en los medios de comunicación, lo que el Gobierno pretende. ¿Qué va a pasar con las partes que son de titularidad o los accionistas que son de titularidad municipal? ¿Y qué va a ocurrir también con la deuda, ¿no? Y yo quiero hacerle aquí una observación que usted no me contestó, por supuesto, en la última comparecencia, y es que esto está enmarcado dentro de un proceso de revisión legal, un proceso de modificación de normas urbanísticas, y querría que me despejara dudas sobre la legalidad del procedimiento. Es decir, ustedes plantean en inicio una modificación de las normas urbanísticas en 2014, pero aquella modificación que informó el Consejo Consultivo no incluía las disposiciones que hoy han sometido de nueva información pública sobre SOGEPSA, las disposiciones transitorias, con lo cual yo no sé si se debería de informar y comenzar de nuevo el procedimiento o no. Le pedimos, en definitiva, que conteste hoy, señora consejera, de una manera clara a esas cuestiones, que no pueden seguir ocultando la información de manera deliberada respecto a este proceso, que puede tener consecuencias de mucha índole y, fundamentalmente, consecuencias económicas para todos los asturianos, señora consejera. Y, si me permite, para finalizar, yo le quiero decir algo en este turno. También me gustaría una explicación, señora consejera, sobre algo que es evidente y que, desde mi punto de vista, es un clamor, ¿no? Señora consejera, si han alcanzado un acuerdo ahora, que usted me explicará cuál es, ¿por qué no se pudo alcanzar ese acuerdo con la UTE en el 2012, cuando se suspendieron las obras? ¿Por qué durante estos 3 años algo que aparece aparentemente ahora como sencillo no se hizo, ¿no? ¿No considera usted que esto es una evidente irresponsabilidad en su gestión? Nada más en este turno. Muchas gracias. Sí, señora consejera. Permítame en primer lugar decirle, habla usted de que no comparece en este Parlamento por un pragmatismo respetuoso, lo cual me deja para, mire, usted no ha comparecido a petición propia con ningún tema de SOGEPS en esta Cámara, nunca. Ni siquiera cuando se abandonó por parte de la UTE, según su versión, las obras de Boves, compareció usted a explicar nunca absolutamente nada. Yo, no obstante, le agradezco que refuerce usted el papel de la oposición y diga que no comparece porque sabe que le vamos a preguntar ya, ¿no?, de antemano. Se lo agradezco mucho. Evidentemente nosotros lo vamos a hacer y le vamos a preguntar, ¿no? Pero, mire, yo lamento diferir con usted. No puedo coincidir con usted en casi nada, señora consejera, porque usted se pregunta por qué se llegó a esta situación y viene aquí con un discurso que es casi siempre el mismo, ¿no? Empieza por las excelencias de SOGEPSA, que yo no quiero discutir eso ahora, de lo que llevan hecho, los millones y miles de metros y millones de casas. Y siempre parte de que, oiga, de que aquí ha habido un problema que es la crisis económica. Yo no estoy de acuerdo, señora consejera. Aquí ha habido un problema que es su gestión. Su gestión. En Boves lo que hubo no fue un problema de crisis económica, fue un problema de mala gestión. Y acabé mi intervención con algo muy claro. Fíjese usted lo que me acaba de explicar. Que pagan en plazos a 3 años a la UTE adjudicataria. Le vuelvo a repetir la pregunta. Oiga, ustedes desde 2012 hasta ahora, antes de dejar que aquello fuera un real, no se pudo alcanzar este acuerdo. Señora consejera, pero vamos a ver, ¿a quién quieren engañar? Es decir, ustedes, igual que la versión que usted da de lo ocurrido en el polígono de Boves. Mira, pero si es que lo tiene ya en 2 sentencias, que no es verdad lo que están contando de que la UTE incumplió, quiso revisar. No, oiga, léase las sentencias, que es que lo que ocurrió es que en SOGEPSA ustedes dejaron de pagar y andaban pidiendo por alguna cafetería que por favor dejaran una pala para disimular que la obra no se paralizaba, y figura en sentencias, señora consejera. No es que lo diga este portavoz parlamentario, es que tiene usted 2 sentencias que le cuentan lo que ha pasado y no es lo que usted ha contado aquí. Pero bueno, mire, yo le he planteado varias cosas, a muchas de ellas no me ha contestado, pese a que
a su exceso en el tiempo, ¿no? Yo, vamos a ver, hay una sensación también que tengo, que es que usted como que pretende trasladar que todo sea razonable al azar de que la empresa se haga pública porque lo apruebe el Parlamento y los socios. En eso no me ha dado ningún detalle. Yo no sé si los socios actuales, que le he preguntado, le he planteado varias cuestiones. Las reclamaciones, que me la ha contestado, dice que hay reclamaciones pendientes, y hasta donde yo sé, en la Lloreda, lo que está en juego es 1 millón de euros de reclamación, creo, que no sé si eso afectaría de nuevo a una situación de preconcurso. Le he preguntado al plan de viabilidad, me dice que la viabilidad la fían a que se vendan parcelas. Hombre, pues si el plan de viabilidad es vender existencias, hombre, ya lo sé, ya me lo imagino, pero supongo que podrán hacer alguna cosa más, señora consejera. Y en la proposición de ley que le aprobó este Parlamento se le pedían unos datos muy concretos. Yo no sé por qué no ha remitido el tema. Pero bueno, hay una cosa también ya que me ha parecido el colmo, es decir, que usted mezcle la Comisión Europea con lo que ha pasado en Boves. Si es que eso no tiene nada que ver, nada que ver, señora consejera. O sea, usted tiene una facilidad para mezclar las cosas en la baraja. Oiga, no, mire, si esta modificación de la Unión Europea, se lo vuelvo a decir, que la sacaron ustedes en información pública en el año 2014, señora consejera, y la pararon y la han vuelto a retomar, y le he planteado una cuestión además de legalidad que no me ha contestado. Esa modificación que ustedes plantearon en 2014 y es la base de eso que nos van a traer al Parlamento, lo informó el Consejo Consultivo, y lo que traen ahora es distinto, no se lo puedo decir más claro. Es decir, lo que informó el Consejo Consultivo de 2014 no es lo que ustedes van a traer a este Parlamento. Ustedes incluyeron ahí 2 disposiciones adicionales nuevas donde dicen que Sogesa debe ser pública. Y eso no lo ha informado nadie. Yo le pregunto, y le he hecho una pregunta muy concreta. Oiga, ¿el proceso de conversión pública de la situación me puede garantizar usted su legalidad? Se lo he preguntado claramente. Le he planteado qué va a pasar con el área industrial de Boves. Si me puede dar de una vez a esta Cámara, oiga, pues mire, lo vamos a hacer por fases, lo vamos a empezar dentro de 3 meses. No, lo vamos a hacer. Algo. Que usted me diga algo sobre qué va a pasar. Y ya no solo a esta Cámara, al municipio de Sierra, a los vecinos afectados, si aquello va a seguir siendo algo. Le hemos planteado temas relativos al personal de la sociedad y su futuro, que tampoco hay, no hay contestación. Entonces, claro, yo, si las interpelaciones, señora consejera, son que usted venga con el mismo, que me parece bien además, y le honra mucho que usted quiera defender su gestión, pero siempre me cuenta los millones de litros, pero al final yo me voy con pocas cosas claras. Y sobre todo, hay una fundamental, señora consejera, que le quiero decir claramente. Mire, esto no es una cuestión de crisis económica. Si hubiese habido alguien serio y responsable al frente de la empresa, y me refiero tanto a la titularidad de la consejería como a la propia gerencia de la empresa, este acuerdo tan simple que usted me acaba de contar se podía haber alcanzado en el año 2012-2013. Y no hubiese pasado lo que pasó, señora consejera. Y usted lo sabe. Ahora me puede hablar de todo lo que quiera de la Comisión Europea y tal. Es increíble. Y el problema que había aquí, señora consejera, es de mala gestión. No es otra cosa. Nada más y muchas gracias.